Video resumen sobre las teorías del origen de las especies, Unidad 1, Guía 1 para séptimo A y séptimo B. Primero que todo, debemos anotar el objetivo y su fecha de trabajo en el cuaderno, para luego realizar la actividad y enviarla a mi correo. Pueden pausar el video si es necesario. También debemos saber que este contenido los acompañará hasta segundo medio, porque la idea es que ustedes comprendan cómo hemos llegado a ser lo que somos, ¿ya? De esta manera, en séptimo se abordará cómo surge la humanidad en nuestro mundo. Tenemos que entender que la humanidad siempre ha intentado explicar cómo surge su propio origen o la vida. En este sentido, se han creado diversas teorías para explicar esto a través del tiempo, las cuales se agrupan principalmente en tres, ¿ya? El creacionismo, la generación espontánea y el origen cósmico. Desde ahora recomiendo que cada vez que aparezca una nueva diapositiva, vayan pausando el video para que ustedes primero lean la diapositiva y luego escuchen mi explicación. Día 1. Creacionismo. Desde la antigüedad se ha buscado dar explicación a nuestro origen y a todo lo que existe. Debemos saber que cada cultura explica su origen en base a sus propios dioses, ya sea en Egipto, en Mesopotamia, los aztecas o los incas. Para los creyentes cristianos, el creacionismo es la aceptación literal de lo descrito en la Biblia, aceptándose como cierto el relato de la creación del mundo y del ser humano establecido en el Génesis, ¿ya? Sin embargo, este tipo de explicaciones no dan respuesta a ciertas cosas como la existencia de dinosaurios extintos y de los cuales podemos estudiar sus fósiles, entre otras cosas. La generación espontánea. Durante mucho tiempo se creyó que la vida podía surgir de la nada en ciertos materiales como lodo, agua o carne. Esto daba respuesta a la aparición de larvas en la carne que se estaba descomponiendo o a la aparición de bacterias y hongos en el agua estancada. Esto fue así hasta que en el siglo XVII Francesco Redi y en el siglo XIX Louis Pasteur demostró la imposibilidad de la generación espontánea, ya que siempre debían existir organismos preexistentes para la formación de descendientes. Es decir, un organismo no podía surgir de la nada. Ahora, ¿cómo se demostró la falsedad de la generación espontánea? En el experimento de Redi se trabajó con carne depositándola estas en distintos frascos. En el primer frasco se depositó un trozo de carne y este no se cerró. En el segundo frasco se depositó también un trozo de carne, pero sí se cerró. Al cabo de unos días, en el frasco que no estaba cerrado aparecieron larvas de moscas y en el frasco que estaba cerrado no apareció nada. Esto fue porque las moscas dejaban sus huevos en la carne y de ahí el origen de las larvas. Por otro lado, en el experimento de Pasteur, este preparó 2 frascos con el cuello curvado y los llenó de un caldo. Los hirvió para eliminar los microorganismos y dejó uno en posición vertical y otro en posición más inclinada. En el frasco inclinado aparecieron microorganismos, pero en el vertical no. La curva del cuello impedía que se contaminara el caldo, por lo tanto, en el vertical no aparecieron microorganismos. Es así como se da de baja la teoría de generación espontánea. Teoría 3. El origen cósmico. Durante un tiempo se creyó en una teoría dada por Svante Arrhenius en 1908 que señalaba que la vida se generó en otro planeta, del cual al destruirse sus fragmentos viajaron de unos mundos a otros a través de cometas y meteoritos, ya que estos tienen restos de materia orgánica como hidrocarburos, ácidos grasos o aminoácidos. Pero este tipo de teoría también fue desmentida con los experimentos de Redi y Pasteur, debido a que no hay un ser vivo antecesor, al no existir vida que sobreviva por sí sola al espacio o que sobreviva al ingreso a nuestra atmósfera. Recordemos que cuando un meteorito ingresa a la Tierra, este comienza a incinerarse y no hay ser vivo que sobreviva a tal nivel de calor. Teoría actual. La teoría aceptada en la actualidad se basa en la experimentación y comprobación y señala que la vida que se originó en la Tierra responde a 3 procesos que se dieron hace millones de años
y de los cuales surge la vida actual en la Tierra. Número 1, origen de los precursores orgánicos. 2, origen de las biomoléculas. Y 3, origen de la organización celular. Los precursores orgánicos hacen referencia a entender y conocer que todos los seres vivos y en general materias de la Tierra tienen su base en elementos químicos de la tabla periódica. En un principio, en nuestro planeta, estos elementos químicos interactuaban entre sí y la ausencia del oxígeno permitió la generación de la base de la vida. Posterior a entender que la existencia de elementos químicos son la base, hay que entender que estos elementos interactuaban entre sí. Esta interacción sucedió en el agua, donde a través de la radiación ultravioleta, la electricidad de tormentas eléctricas e incluso el aumento de temperaturas a raíz del vulcanismo generó que estas moléculas químicas interactuaran de tal forma que se mezclaran formando las primeras moléculas orgánicas. Los científicos suelen señalar esto como una sopa caliente debido a que la interacción de diferentes ingredientes bajo condiciones como el calor y la energía da origen a algo nuevo. En 1953, Miller comprobó la aparición de aminoácidos y otras moléculas orgánicas en su experimento. A esto se le conoce como el experimento de Miller. Se simulan las condiciones iniciales de la atmósfera terrestre, se introduce una mezcla de gases en diferentes proporciones, se hace circular vapor de agua y se producen descargas eléctricas durante un tiempo. En la imagen pueden ver un diagrama de cómo sería el experimento de Miller. Como resultado aparecen diversas moléculas orgánicas que aparecen en los seres vivos como aminoácidos, bases nitrogenadas y otros ácidos orgánicos. Finalmente, se empiezan a formar organismos complejos con capacidades impermeables, las cuales en su interior agrupan moléculas que empiezan a evolucionar, formando cadenas de ARN y posteriormente ADN. Es así como en un proceso de millones de años se empezó a formar la vida. Tenemos que entender que este proceso tardó millones de años. ¿Ya? Ahora, en su cuaderno deben primero realizar un esquema en el que se resuman las 3 teorías principales que existían sobre la creación de la vida en la Tierra. Y luego explicar en qué consiste la teoría actual. ¿Ya? Finalmente, tienen que autoevaluarse. ¿Lograron entender las 3 teorías sobre el origen de las especies? ¿Lograron resumir los contenidos y entender la teoría actual? Eso sería la guía 1 de la unidad 1.